Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor tu nombre completo? Sonia Lucy Quispe Guamaní, Edad, 46, sexo femenino, y por último nivel educativo. secundaria completa. Voy a empezar con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Los problemas en el gobierno de Fujimori fueron la esterilización forzada a las mujeres para prevenir la sobrepoblación en la sierra, la creación del grupo Colina, que asesinaba gente inocente haciéndose pasar por terroristas. En el aspecto político hubo cierre de Congreso y después crearon leyes que beneficiaron a las grandes empresas. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Recuerdo que en el gobierno de Fujimori liberaron los precios poco a poco y el Banco Central de Reserva se volvió autónomo del Estado. Por eso yo creo que estas medidas sí fueron efectivas, porque se notó el descenso de la inflación. Pregunta 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, se creó el programa PRONA. Recuerdo que era para brindar alimentos a los más pobres, ya que en esa época había muchos niños con desnutrición y también se inició una campaña de esterilización, pero que decían que forzaban a las mujeres a inyectarse o les engañaban, pero eso era más en las zonas de la sierra. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Actuaron con mano dura, había militares y policías por las calles, buscando a los terroristas. En esa época también capturaron a Bieber Guzmán, pero fueron muy violentos. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfica que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Yo creo que estaba mal lo que hicieron, porque los obligaban a esterilizarse. Pudieron haber abordado el problema de otra forma, con campañas, información o algo que fuera más ético. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí recuerdo que compraron a los periodistas para que apoyaran al gobierno de Fujimori y solo daban las noticias que ellos querían. Eso solamente hizo que las personas desconfiáramos de la prensa y tal vez que algunos periodistas tuvieron miedo. Por último, pregunta número 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Yo creo que fue más que nada la corrupción, por las leyes que hacían a favor de las grandes empresas, y cuando salieron a la luz los videos de Montesinos, además él se escapó a Japón y renunció. Las consecuencias fueron que el país tuvo que soportar avanzar después de esto, o sea, fue como si dejaran un legado negativo para el país y los peruanos. Su nombre completo, edad y nivel educativo. Juan Carlos Campos Chipana, edad 44 años, grado de instrucción, licenciado en administración. Primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o social que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? El cambio de moneda afectó bastante el valor monetario en su momento y luego se restableció con la nueva moneda sol, lo que quiere decir de que llegaron inversiones y al momento de llegar inversiones se generó empleo. Al generarse empleo, la gente ya tenía para trabajar. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas?
La medida que tomó Fujimori, como repito, el cambio de moneda fue fundamental para que se revalorice, para que agarre valor el sol, la moneda sol en ese momento, y hasta la actualidad se mantiene estable. La tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se rescató la inclusión social mediante ayuda, mediante construcción de colegios, ayuda social, se le daba desayuno a los niños, uniformes, entre comillas. En la cuarta, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? Fue fundamental crear o delegar a policías o militares para combatir en su momento que se llamaba terrorismo o senderismo. Entonces, dicho sea de paso, creo que se combatió y hasta hoy en día hay consecuencias de que también se chocó con gente inocente. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. En esta quinta pregunta, ¿tú qué opinas sobre esta política? Esa política de Alberto Fujimori era minimizar la población. Entonces, mediante esa esterilización, quería controlar el número de habitantes. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Investigaciones, la forma que controlaba la prensa era sobornando, o sea, influenciaban de manera sistemática y corrompían a los funcionarios y el periodismo. En otras palabras, había corrupción. Y la última. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mediante los Vladivideos se veía cómo por intermedio de Vladimiro Montesinos se sobornaban a políticos, periodistas, empresarios, etcétera, etcétera, de tal manera de que el gobierno de Fujimori fue afectado. Él también estaba involucrado. Muchas gracias por participar en la entrevista. Buenas tardes, soy José Tipismano, nací en el año 1983. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Se enfrentó a hiperinflación, terrorismo y corrupción, además autoritarismo y violaciones a derechos humanos, aunque estabilizó la economía. El costo social y político fue alto. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Porque fueron no efectivas. Implementó el Fujishok, reduciendo subsidios, liberalizando precios aunque frenó la hiperinflación, causó un fuerte impacto en las clases populares. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se crearon programas como FONCODES para obras de infraestructura y asistencia social, pero fueron criticados por clientelismo y falta de impacto sostenido. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? La captura de sus líderes fue clave para reducir el terrorismo, pero hubo denuncias de violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Fue una política violatoria de derechos humanos, basadas en presiones para cumplir metas, afectando principalmente a mujeres indígenas y campesinas. 6. ¿Cómo las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus
repercusiones en la libertad de expresión. Manipuló medios mediante sobornos y amenazas, limitando la libertad de expresión y consolidando su poder autoritario con graves consecuencias democráticas. 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Los videos expusieron la corrupción sistemática, llevando a su renuncia y huida. Este marcó una transición democrática y procesos judiciales contra su régimen. Buenas tardes, soy Fernando Díaz, nací en el año 1971, soy del sexo masculino y he terminado la educación superior. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Enfrentó una hiperinflación que controló con medidas drásticas políticamente. Con su autogolpe en 1992 concentró el poder y debilitó la democracia socialmente. Hubo conflictos por la violencia de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Implementó el Subichop, eliminando los subsidios y liberalizando la economía. Fue efectivo para controlar la inflación, pero aumentó la pobreza y el desempleo a corto plazo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori? Para abordar la pobreza y la inseguridad en el país, creó programas de desarrollo rural como CONCODES, mejoró el servicio de salud, educación, aunque hubo críticas sobre su transferencia y efectividad real. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Se logró desradicalizar Sendero Luminoso, pero con serias violaciones a los derechos humanos, incluyendo educaciones, desapariciones, etc. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas y indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? La campaña que controló la campaña de control demográfico afectó mujeres, indígenas y campesinas sin su consentimiento, violando sus derechos humanos. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Manipuló la información mediante presión sobre medios y periodistas, afectando la libertad de expresión. ¿Cuáles fueron los eventos que llegaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Los videos expusieron la corrupción. Fujimori renunció en Japón en 2000, marcando el inicio de investigaciones y condenas por corrupción y violaciones de los derechos humanos. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? María Guadalupe Fernández Hurtado, tengo 54 años de edad, solo primaria. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? En el tiempo que Fujimori agarró su cargo de la presidencia, el ingeniero, pues asumió un país inestable, un país en ruinas, un país endeudado, un país que la gente vivía la extrema pobreza, donde la gente se reproducía sin tener consecuencias de que los niños morían por hambre, por enfermedades que no se tenían cura en su momento, y también encontró un país pues lamentablemente vendido en deudas y con el terrorismo que nos acechaba. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fueron efectivas. Hubo varios proyectos de ellos que fue donde planificaron pues combatir el terrorismo. Hubo varios proyectos así que no recuerdo bien sus nombres de los proyectos que eran para poder combatir el terrorismo, y así pudo apresar a Abimael Guzmán,
cayeron varios terroristas. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en el tiempo de Fujimori, para poder tratar de salir de la pobreza, pues Fujimori hizo varios tratados de libre comercio. También implementó los comedores populares, implementó el guaguaguasi, el vaso de leche, ¿no? Más que todo era para ayudar a la población porque vivíamos con una escasez muy grande. Entonces, a eso, en valgas verdades, ayudó bastante al pueblo peruano. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el movimiento Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Yo estuve de acuerdo con lo que hizo Fujimori al plantear al plantear todo eso para poder acabar con el terrorismo, ya que el terrorismo acechaba a los niños, ancianos, mujeres, había violación, mucha matanza, día con día habían coches bombas, tanto así que no solo era en Ayacucho, en la parte sierra del Perú donde se vivía el terrorismo con intensidad, también llegaron a la capital y la gente migraba, mucha gente de Ayacucho, mucha gente de por allá migraba tratando de liberarnos del terrorismo, pero el terrorismo nos alcanzaba día con día. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consideró la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Yo apoyo eso, porque lamentablemente en esos años donde vivíamos, se vivía tanta pobreza, las mujeres no tenían conocimiento muchas veces de cómo cuidarse para planificar, tener familias, traer hijas al mundo, porque cuando las mujeres en ese entonces teníamos de 6 a 7, a 8, 9, 10 hijos, lo que hacíamos era empobrecernos nosotros porque la economía de lo que nuestras parejas o nuestros esposos conseguían para nuestros hogares no nos alcanzaba. ¿Conoce de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, yo desconozco bastante de ese tema, pero he escuchado en esos tiempos que decían pues que existieron los diarios chichas, que eran para poder hacer como cortina de humo, para poder prácticamente solamente decir lo bonito que pasaba en el Perú y lo malo y la corrupción, pues no se decía, ¿no? Siempre habían periodistas que estaban en contra del gobierno de Fujimori, pues, ¿no? Y trataban de ocultar todo eso, pues, ¿no? Decirle al pueblo peruano que también entre lo bueno y lo malo también había corrupción. Por Montesinos y sus Vladivideos se pudo llegar a ver que sí hubo corrupción en algún momento en su gobierno de Fujimori. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, en el año 2000 cuando Fujimori se lanzaba por el segundo gobierno y fue su caída, fue lamentable, pues porque salieron los Vladivideos, hubo mucha corrupción que se dio abajo, pero bueno, fue más que todo a base del asesor político que tenía, que era Vladimiro Montesinos, pues con su inteligencia que manejaba el ejército y todo eso, y siempre para poder ganar y tener al pueblo peruano tranquilo, pues no, por ahí engañaban, coimeaban a empresarios, para que puedan obtener favores más que todo. Muchas gracias por participar en esta entrevista.